el proyecto se muere, pero la relación te la llevas, ¿no? Claro. Y algo que también he aprendido es quizá no enamorarme de la solución, sino del problema, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Álvarez y me da mucho gusto que estés otra vez aquí. Te doy la bienvenida a este episodio de El Foro Podcast. El podcast donde te comparto conversaciones de alto valor con personas que hacen que las cosas sucedan y no que esperan a que sucedan. Mi objetivo es registrar para la posteridad los pensamientos de la gente que hace cosas extraordinarias por el mundo y que estas ideas te sirvan a ti para mejorar tu performance y la ejecución de todos tus proyectos. El día de hoy estoy muy contento de tener como invitado a Luis Arturo Cabrera Jiménez. Él actualmente es subsecretario de la micro, pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, así como un diplomado en Alta Dirección por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con experiencia profesional de más de 12 años en la dirección de distintas aceleradoras nacionales e internacionales. Fue cofundador de Unreasonable México, una aceleradora nacional para proyectos con impacto social y ecológico, y también fue director de Endeavor Aguascalientes y Guanajuato y cofundador de Cíclica. Y voy muy contento de tener un invitado de este calibre. Creo que va a ser una conversación muy valiosa para todos nosotros. Luis Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Gracias por el espacio y encantado de compartir un ratito algunas ideas contigo y tu auditorio. Excelente. Pues quizá empecemos de entrada un poco platicándonos tú. ¿Quién es Luis Arturo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? Y digamos, ¿qué es lo que lo mueve a hacer lo que ha venido haciendo durante todos estos años? Pues mira, soy un apasionado del emprendimiento que cayó en esta industria un poco por casualidad. Abogado de formación y que en algún momento empezó a sentirse sumamente frustrado por haber estudiado esa profesión, ¿no? Okay. En octavo semestre de la carrera me di cuenta que no me llenaba completamente. Empecé a trabajar desde finales de tercer semestre por invitación de un profesor. Y la verdad es que desempeñaba en lo general bien. O sea, no es de esos casos de que de repente la carrera no te sienta bien y por lo tanto la abandonas. En mi caso fue un tema un poquito más de una insatisfacción plena del trabajo hecho, ¿no? Okay. O sea, entonces en octavo semestre me empezó a costar mucho trabajo levantarme de la cama, con la intención de ir a trabajar en ese momento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y donde tuve un baño de realidad sobre lo que era, por un lado, el servicio público, que hoy me toca estar nuevamente después de muchos años dentro y con una impresión completamente distinta. Claro. Sin embargo, digamos, esa experiencia frustrante, absoluta, me llevó incluso a pensar en estudiar medicina, ¿no? Mi padre es neurocirujano, yo siempre quise ser médico, y en octavo semestre como que tuve ese momento de reflexión, de decir, quizá me equivoqué de carrera, ¿no? En su momento quise estudiar de forma simultánea las dos carreras, una en la Universidad Panamericana, la otra en la UNAM, y mi padre me dijo, estás loco, o sea, medicina no es una carrera como de side career. Entonces me dijo, termina derecho y cuando acabes, si gustas estudiar medicina, yo te apoyo. La verdad es que ya cuando terminé, la inquietud se me había pasado. Claro. Solo pensar que 12 años más de carrera. Mínimo, ¿no? Sí, Su especialidad, servicio. Sí, completamente. Entonces, por un tema un poco ahí de coyuntura personal, más que profesional, regreso a Aguascalientes después de estar viviendo 6 años en la Ciudad de México, siendo yo de aquí, pero me había ido a estudiar toda la carrera por allá. Okay. Y no encontré un espacio laboral como abogado en Aguascalientes. O sea, yo traía el concepto de los corporativos de la Ciudad de México. No había unas estructuras corporativas en Aguascalientes como las que yo había visto allá. Sí. Traté de entrar en un despacho de unos grandes amigos con Roberto Arellano. No lo logré en su momento y tomo la decisión de buscar chamba por otro lado, ¿no? El TEC de Monterrey estaba buscando en ese momento regresar a los que habíamos sido sus primeros estudiantes. Yo soy primera generación del TEC de Monterrey, Campus Aguascalientes, de la prepa. Ya. Entonces me hacen una oferta de venirme a darles una clase a los chavos de prepa. Dije, bueno, mientras veo qué voy a hacer de mi vida, me metí a dar clases en el TEC de Monterrey. Y yo creo que el espíritu de esa universidad, que siempre ha estado muy volcada hacia el tema de emprendimiento, y también otra vez una coyuntura en la que un profesor de la materia de emprendimiento les deja la materia a medias, me invitan a dar esa materia. Yo como abogado la verdad es que no tenía mucho que hacer ahí, pero recordaba que me había gustado mucho esa materia cuando yo hice la prepa en el TEC de Monterrey. Claro. Y me meto, ¿no? Y
ahí empieza de una u otra forma como mi camino de regreso al emprendimiento, o quizá mi debut, claro, ¿no? En esta industria. Primero como profesor de oportunidad, y segundo porque en el descubrir, en meterme un poco a estudiar, me aventuré a levantar un poco de capital de Friends, Family and Fools y puse un restaurant bar. Dicen que todos de chavos queremos uno, ¿no? Claro. Pues bueno, yo tuve uno a una edad temprana y abrí un restaurant bar grande, 450 sillas, en una casa espectacular en la Alameda que se llamaba en ese momento La Jimena. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, pues arrancamos con ese proyecto. La verdad es que un proyecto muy rico, por 1000 experiencias, 1000 enseñanzas, muy exitoso en su momento, y sin embargo perdimos mucha lana, ¿no? O sea, pésimos administradores. La verdad le fallamos grande, a pesar de que teníamos una cantidad de gente brutal, ¿no? O sea, realmente era de esos negocios que no sabíamos cómo administrar. Dijimos que sí, nos aventamos, y bueno, es parte también del hacer emprendedor. ¿Qué crees que lo más importante que aprendiste de esa experiencia? Uno, que la verdad no me gusta estar en negocios que conozco, ¿no? No solo negocios que me gustan. Quizá esa sería la primera reflexión. Obviamente, muy joven, pues me meto a un negocio que me llamaba la atención porque siempre me ha gustado la cocina. Y hay un charming detrás del negocio de los bares, ¿no? Claro. En una etapa, sobre todo cuando eres muy joven, pues es una especie de magneto. Ajá, aspiracional. ¿no? Aspiracional. La verdad es que yo no entendía nada de administración de restaurantes y bares. Y tampoco entendía mucho del mercado hidrocálido, y menos de la zona en la que apostamos. O sea, fuimos uno de los primeros negocios en su tipo en esa zona de la ciudad, apostando a una zona que en lo personal me gustaba mucho, que era la Alameda, porque me recordaba un poco a la zona Condesa, quizá por la parte arbolada, ¿no? Y sin embargo no había nada de tracción comercial en la zona. Entonces quizá otro de los grandes aprendizajes es que tampoco se puede hacer negocio solo del capricho y del gusto personal, ¿no? Porque mover a la gente, mover a las masas y desarrollar un mercado nuevo en una parte de la ciudad que no se percibía como de perfil comercial, ¿no? Es difícil. Entonces quizá serían las dos máximas, y una adicional, el hacer negocios con la familia también es complicado, ¿no? En este negocio lo dirigíamos yo, y tenía un gerente general de cierta forma operativo que era mi tío, hermano de mi madre, uno de los más jóvenes, una persona a la que quiero mucho, respeto mucho, pero con la que me costó mucho trabajo empatar. Y cuando tuvimos que tomar las decisiones importantes de socios, éramos pura familia, 7 socios. Es difícil tomar una decisión pro negocio cuando de por medio está tomar una decisión contra familia. Claro. ¿No? En ese momento yo, un poco petulante, ¿no? Pedí la cabeza de mi tío, y pues el que se tuvo que ir fui yo, porque al final del día él tenía un matrimonio, una familia, y prevaleció frente a la familia y proteger a la familia por encima del negocio, ¿no? Entonces quizá ahí los 3 grandes aprendizajes de esa experiencia preciosa. No aprendí mucho porque después me volví a lanzar, ya te contaré más adelante, pero me volví a romper la boca, ¿no? En el negocio gastronómico. Después de esa parte del emprendimiento, que es tu primer emprendimiento en Aguascalientes cuando vienes la Jimena. Sí. No sale bien. No sale bien. En un acto de resiliencia, tú dices, bueno, vamos a seguir. ¿Sigues dando clases en el TEC de Monterrey? ¿O qué sigues haciendo? Sí, continúo en el TEC. Me llama también la UP, que era mi alma mater. Pero la UP me da chamba como adjunto en Derecho. Por mi vocación, ¿no? Y porque un gran profesor, un buen amigo, Reinaldo López Bosch, de la Ciudad de México, le habla a la gente de la UP y le dice, oye, alumno muy querido está allá, échenle la mano. Y entonces un profesor de acá, Aarón Castillo, muy prestigiado, me acoge como su profesor adjunto. Y empecé a dar clases en la UP en paralelo con el TEC, mientras estaba haciendo lo de la Jimena. La Jimena fue tan notable en su momento que me permitió ser visualizado por una persona que se llamaba Paulina Landeros, que trabajaba en ese momento en Endeavor, una aceleradora de empresas internacional basada en Nueva York, que acababa de abrir sus oficinas en Aguascalientes. Tenían escasos meses, y ella estaba como gerenta. Creo que fue la primer como gerente junior de la marca, trabajando con otra persona también muy importante para el ecosistema de emprendimiento
de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, no el político, ¿no? Y me prospectaron para ser emprendedor en Endeavor por el proyecto La Jimena. Yo en ese momento participaba en Empresarios Jóvenes de Coparmex. Ya. Y de una u otra forma, ese foro nos daba acceso a personas, ¿no? Que en una de ellas fue Toño, que un día viene a platicar un poco del proyecto frente a un grupo de empresarios jóvenes. Cuando terminó la plática, Toño resultaba ser además mi vecino de toda la vida. La casa de mis padres, 2 casas a la derecha, está la casa de su madre. Y la casa de él, que se casó, es algunos años más grande que yo, como 8. Se casó antes y vivía justamente en el predio contiguo a su madre. Entonces, en realidad, fuimos vecinos mucho tiempo, ¿no? Y terminando la presentación, me le acerqué y le dije, Toño, tanto tiempo sin verte, que un privilegio verte por acá. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero chambear contigo. Me dice, oye, pero estamos prospectándote para ser emprendedor en Endeavor. Le dije, no, ¿sabes qué? Me interesa más trabajar para ti en Endeavor que ser emprendedor en Endeavor. Justo en ese momento se había dado una coyuntura de que entre la transición de Paulina, quien me invitó, hubo un segundo personaje que se llama Fernando, que no hizo clic con la gente de la Ciudad de México. Entonces lo terminan corriendo del puesto como gerente y me dice, se me acaba de liberar la vacante de gerente. Vente a platicar mañana a la oficina y de Endeavor Aguascalientes. De Endeavor Aguascalientes. Y entonces me lanzo con él al día siguiente allá a su casa, que pues era mi vecino. Pasé ahí a la sala y platicamos un rato. Y básicamente salimos con un acuerdo de que me venía a trabajar con él de tiempo completo, ¿no? Yo acababa de tomar la decisión, por lo que te platiqué, de salir de la sociedad con la familia. Claro. Y entonces empiezo como gerente de Endeavor en Aguascalientes. Estoy hablando del 2009, ¿no? Y ahí estuve un rato, estuve un par de años, una experiencia increíble. La verdad es que mi pasión por el emprendimiento se la debo a Endeavor, ¿no? ¿Qué te tocó hacer ahí exactamente? Mi chamba principal fue, por un lado, la construcción de la red, ¿no? Que es básicamente Endeavor como aceleradora. Tiene sus fundamentales en la construcción de una red de talento que generalmente se traduce en personas que saben mucho de un tema, a los que se les llama mentores, y se les invita a regalar tiempo. En este caso, a favor de una causa que era Endeavor se vende como un modelo de desarrollo económico para economías emergentes latinoamericanas, o ya después se volvió mundial, a través del desarrollo del segmento PYME, ¿no? Empresas de alto impacto le llaman ellos. Entonces, mi chamba original fue fortalecer la red de talento, o sea, buscar mentores potenciales, mientras, por otro lado, seguíamos invitando consejeros. El consejero es una persona que está dispuesta no solo a donar tiempo, sino también dinero para que el modelo alcance la curva de autosustentabilidad. Y más o menos eso pasaba como en el año 3. Y en paralelo teníamos que hacer los primeros scoutings de los emprendedores de alto impacto de la localidad. Entonces mi chamba básicamente al principio, aunque era una gerencia, en realidad era una gerencia multifuncional, porque son de esas gerencias que no tienes a nadie a tu cargo, ¿no? Te entiendo perfectamente. Entonces, pues le entrábamos a todo. La verdad es que me tocó construir la red. Un trabajo muy bonito, un trabajo que me permitió conocer muchísima gente, relacionarme muy padre. Todavía un poco más adelante te voy a contar el cómo Endeavor ha tenido un impacto muy significativo en mi vida y mi puesto actual. Ya. Pero básicamente mi chamba en Endeavor fue esa. Fue mi chamba 2 años. Hasta que yo tenía como esta necesidad como abogado frustrado y una persona con mucha hambre de conocer, porque me gusta aprender, la verdad. Decido hacer un MBA. Entonces, al año 2 dejo mi chamba. Me voy a Sudamérica por un poco más de un año a tomar un programa internacional muy bonito. 16 países, 47 personas. En una universidad con un reconocimiento muy importante en Latinoamérica. Obviamente siempre como mexicanos tendemos a voltear hacia arriba o hacia Europa, pero la verdad es que yo he sido tradicionalmente un Latin American lover, ¿no? O sea, estudié también un semestre académico en la carrera en Chile, me enamoré de ese país. Me parece que es ese país que me hace creer que Latinoamérica puede ser diferente. Claro. ¿No? Y decido regresar a hacer la maestría allá. La verdad me fue muy bien, lo disfruté mucho. Regreso. Tenía una oferta de trabajo en PwC allá para entrar a consultoría por parte de un profesor mío de la maestría. Endeavor, Toño en particular y el doctor Pedro, que era el presidente del Consejo Endeavor aquí en la región,
me dicen, oye, hay un proyecto de expansión regional de Endeavor. Nos dieron la representación de la marca en Querétaro, Guanajuato, San Luis y Aguascalientes y necesitamos que nos vengas a ayudar. El Bajío. El Bajío. Y aunque la verdad el reto era muy rico, la paga era menor a lo que me daba PwC, decido regresar a un proyecto que me encantaba. Ya. Cuando llego ya no cabía yo en la estructura local, entonces me mandan a abrir la oficina de León. Ok. ¿No? Y la verdad muy padre, porque fue una experiencia que al final del día representó el punto de quiebre de mi vida hasta el año pasado. Claro. O sea, me voy a abrir la oficina y básicamente eso marcó muchos años, del 2012 al 2019, mi desarrollo profesional con distintas iniciativas, pero siempre enfocado en el mercado principalmente de Guanajuato, ¿no? Ya. Digamos que ya una vez que llegué y ayudé a abrir la oficina, ya nunca me fui de Guanajuato, aunque vivía mi familia aquí. Yo siempre tuve clientes y viajaba. Primero con Endeavor, después en el Inter se cofunda un Reasonable México, ¿no? Que esos fueron proyectos paralelos para mí. Un Reasonable, si no lo conoces tanto, es una también aceleradora norteamericana que decidió abrir 2 oficinas por primera vez fuera de los Estados Unidos hace 7 años más o menos, y decidió que fueran México y Kenia. Ok. Entonces me tocó estar en el equipo que levantó la mano para traerse la firma a México. La ganamos con 2 grandes amigos, ex cofundadores. Ellos actualmente siguen llevando la marca adelante. Lo han hecho de una forma espectacular, que son José Medina y Raúl de Anda. También 2 de los actores más relevantes del ecosistema de emprendimiento en Aguascalientes, sin duda. O sea, para mí, de los que han puesto mucho más en alto el nombre del emprendimiento en México, ¿no? De Aguascalientes. Porque son la única aceleradora o incubadora de alto impacto de alcance nacional, y no solo de alcance, de relevancia nacional que se opera desde Aguascalientes. Es distinto ser el director de una oficina de representación de una marca que está basada en la Ciudad de México a tener el headquarter en Aguascalientes y tener ese nivel de reconocimiento en el ecosistema, ¿no? Y de impacto, claro. Y de impacto. Lo han hecho muy bien. Me tocó cofundar con ellos. Tuve un par de años en el proyecto. Sin embargo, yo en el Inter me caso. Era el más grande de edad de los 3. Nos llevábamos un año cada uno. Me caso. Llevaba yo muchos años con Mariana, mi esposa, en ese entonces mi novia. Y soy papá muy rápido. Y en ese Inter justamente estábamos lanzando el primer instituto, que el instituto es el formato de aceleración que tiene esa firma, que es básicamente un Big Brother, donde meten en una casa antes 5 semanas, ahora 3, a emprendedores a convivir y coexistir con mentores, tratando de generar relaciones de confianza, ¿no? O sea, su modelo está basado en más importante que un consejo que se puede dar entre un emprendedor y un mentor, es el generar relaciones de confianza que el día de mañana se puedan traducir en valor para la startup o para un proyecto futuro, ¿no? Sí, claro, o sea, un asesor que no solamente sea, digamos, de un tiempo corto, sino una relación de largo plazo. Exactamente, ¿no? Entonces, la premisa básica de un Reasonable es esa. A mí no me daba para vivir ya casado con una hija el sueldo de startupero, ¿no? O sea, entonces tomo la decisión de ceder mis acciones, te las regalé, y me vendí al mundo corporativista. Si lo quieres ver así, me fui a trabajar como director de emprendimiento en el Parque de Innovación de La Salle, Bajío, en León. Entonces, por eso te digo que siempre estuve como ligado a León. Regreso allá. El Bajío. Sí, estuve ahí un rato, un poco más de año y medio. Se me da una oportunidad de promoción para ser director general del parque. Yo ya no estaba tan contento con el proyecto y decido a la mera hora brincar como director del ecosistema de innovación y emprendimiento de alto impacto de Guanajuato en Novaera. También por un periodo como de año y medio. De ahí el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación Pública del TEC de Monterrey me invita como director ejecutivo. Me voy con ellos un año también, hasta que me invitan a irme a Ciudad de México a vivir. Y no encontramos un acuerdo económico que fuera adecuado. Sin embargo, el proyecto era increíble. La verdad es que por mucho una de las chambas que más he disfrutado en mi vida. Claro. Ese laboratorio es una locura. Lo dirige Alejandro Poiré, el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Pero en realidad el artífice intelectual del proyecto se llama Edgar Barroso, que es un doctor en música de Harvard, oriundo de Guanajuato. Nos conocimos dando una conferencia justamente en un evento en Guanajuato.
Y pues, es una mente creativa, disruptiva, increíble, aparte muy afable en su trato, un gran ser humano. Entonces siempre a mí me ha gustado mucho trabajar con gente muy chingona, ¿no? Claro. O sea, para mí es casi como una condicionante de cuando evalúo un proyecto, es involucrarme con gente más chingona que yo, claro, ¿no? Porque al final eso para mí es como los intangibles que te da de repente el trabajo, es esta parte no remunerada, ajá, pero que al final a mí me es altamente gratificante, ¿no? Que es valor agregado al final del día. Absoluto. A través de la simple convivencia incluso, ¿no? Absoluto, ¿no? Y escuchas ideas y cómo generan soluciones creativas, cómo entrelazan conceptos, y me parecía fascinante, ¿no? He tenido la fortuna de convivir en muchos momentos de mi vida con gente muy brillante. Uh-huh. En Endeavor me pasaba que ser el tipo más tonto en la mesa siempre, ¿no? Uh-huh. Porque pues tú cuando te sientas con puros mentores que son unos chingones y pues por más tonto que seas algo aprendes, pero al final del día disfrutas mucho el ver cómo estas mentes hacen una deducción, por ejemplo, una conclusión sobre un problema que puede tener una startup en algún momento, un emprendedor. Y de hecho, de cierta forma, cuando yo decidí irme al MBA, mi jefe en ese momento, Toño, me dijo, tú ya lo tienes. Ya tienes el MBA, pero no te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Y sí, estando allá, me fue mucho más fácil, yo creo que a muchos de mis compañeros, por todo este bagaje de conocimiento que se va adquiriendo a través de juntarte con gente que le gira la piedra, que además es generosa, ¿no? Porque comparte. Claro. Porque hay gente que sabe mucho, pero jamás te va a compartir un poco de lo que sabe. Lo ven como una amenaza a su saber, ¿no? ¿Y cómo detectas esos perfiles? O sea, ¿crees que es un ciclo natural en el que tú vas conviviendo con gente que hace cosas interesantes que terminas conociendo a más? ¿O tú los has ido buscando? ¿Cómo logras esa sinergia? ¿No? Porque al final del día creo que llega un punto en el que esta famosa frase de que te conviertes al final en la gente con la que convives y muchas de las ocasiones yo lo que digo es que la mayoría de las relaciones humanas son accidentales y geográficas, ¿no? A veces tu mejor amigo de la prepa es tu mejor amigo de la prepa porque se está hablando de ti, ¿no? Pero no necesariamente pensamos más allá y decimos cómo diseño mis relaciones o cómo ejerzo mi derecho de diseñar mis relaciones más allá del accidente geográfico de que este cuate esté en mi salón, ¿no? Sino buscar gente que me genera valor, justo lo que tú dices, ¿no? Que sepa que yo puedo aprender algo de ella, que la simple convivencia, porque yo lo he hecho, o sea, yo me he llegado a sentar con gente, solo quiero escucharte hablar, cabrón, o sea, no te pido nada más que platiquemos. Pero, ¿cómo se logra esa sinergia para ir como dominó conociendo más gente así? ¿O cómo te pasó a ti? Fíjate que hay una frase de un libro que a mí me gustó mucho. Hay un libro que se llama La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y hay una frase que dice, no es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos, ¿no? Okay. Sí creo que hay mucho de lo que hay hoy en mi vida que es casualidad. O sea, y creo que todos estamos llenos de casualidades increíbles que de una u otra forma la casualidad se presenta y no necesariamente se aprovecha, ¿no? Yeah. Sí creo que este ecosistema de crecimiento orgánico y que se ha generado a través de mí de una u otra forma, porque yo me considero una persona que ha tenido la fortuna de conectar con mucha gente en el ecosistema, sobre todo de la región Bajío, principalmente Aguascalientes, Guanajuato, pero algo de Querétaro. Pero sí creo que ha habido mucha casualidad en mi historia, ¿no? Una casualidad evidentemente que creo que también acompañada siempre de mucho trabajo, porque sí debo reconocer que he hecho muchos sacrificios, ¿no? Por hacer lo que hago. O sea, pues eso que te han contado seguramente muchas veces de, pues el emprendedor tiene que estar dispuesto a dejar de salir ciertos fines de semana, claro, de viajar, de dormir fuera de casa. O sea, yo los últimos 3 años dormí fuera de casa 3 noches por semana con mis hijas chiquitas, ¿no? O sea, claro, son sacrificios, claro, pero o sea, creo que en realidad el haber tenido la fortuna de involucrarme con proyectos muy fregones, el proyecto te arropa. O sea, y ahí una cosa que yo siempre trato de transmitirle a mis alumnos y a personas con las que a veces tengo la oportunidad de compartir alguna idea es escoge bien los proyectos en los que te involucras, ¿no? Porque al final del día el único recurso escaso en el mundo es el tiempo. O sea, verdaderamente escaso, ¿no? O sea, no vuelve. No vuelve. Entonces, lo mismo te cuesta escoger un proyecto fregón
que uno malo. Y el tema es que el tiempo que le dedicas a uno fregón o uno malo se va y no vas a recuperar ese tiempo nunca. Claro. Entonces, yo siempre he dicho, involúcrate en proyectos que te exciten, ¿no? O sea, que te generen ese dolor en el estómago peculiar, independientemente de si va a ser bueno o mal negocio, eso no importa. O sea, pero que te quite el sueño, que sean esos proyectos que te entusiasmen, ¿no? Y eso han tenido la constante casi todos los proyectos en los que me he involucrado. O sea, principalmente Endeavor, Unreasonable, el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación Pública, sin duda. Después, sin querer y digo sin querer porque también fue un poco casual, un amigo mío del MBA llega a México y él era experto en Project Management y venía de una industria dura del petróleo. Y un día me dice, Luis, me quiero quedar en México a vivir. Es venezolano, estaba viviendo un momento país durísimo. Claro. Me dice, ayúdame a quedarme en México. La única forma que se me ocurrió es que fundamos una empresa que en su momento éramos socios, ahora es mía, junto con otros socios, pero ya él ya no participa. Se llama Humant, que es una gestora de innovación y emprendimiento, ¿no? Básicamente tomamos los principios del project management y los llevamos a la gestión de la innovación y el emprendimiento, tanto corporativo como gubernamental. Y otra vez es un proyecto que me encanta, ¿no? Porque de cierta forma es como tratar de hacer con algoritmos, ¿no? Algo que se pensaba que era pura inspiración, como la innovación y el emprendimiento. Y que te das cuenta cuando compartes con gente que tiene otra visión y otro tipo de formación, que el emprendimiento y la innovación también son sistemáticos y cuantificables y se puede medir, ¿no? Claro. Entonces, ese otro proyecto para mí, ahorita tengo 3 socios increíbles con los que juego. El otro es Cíclica, ¿no? Que es ese proyecto quizá el que más satisfactorios me ha dado en la vida. Que es Cíclica, es el proyecto de un exalumno mío del TEC de Monterrey, de la primera generación a la que le di emprendimiento, hace 11 años. Y Víctor Figueroa, fundador, realmente quien ha hecho la historia de Cíclica, y que en algún momento, en esta generosidad que se da en el ecosistema de la que hablábamos hace rato, le ayudo a conseguir financiamiento para su startup. Y en una acción de agradecimiento absoluto por haber sido su mentor durante 8 años pro bono y por haberle acercado a capital, me regala un parte accionario de su empresa. ¿No? Entonces hoy es mi socio en un proyecto de educación sustentable para niños que con el tiempo evolucionó y se volvió educación sustentable también para gobiernos y para empresas, ¿no? Entonces son proyectos que todos comparten, o sea, quizás son proyectos distintos, pero todos lo que comparten es justamente esta sensación de excitación plena en el hacer, ¿no? Y gente muy chingona, que en el hacer son buenos. Y algo que también he aprendido es gente increíble, la que está involucrada en los proyectos y eso. No enamorarme de la solución, sino del problema, ¿no? A ver, hazle clic ahí, ¿cómo sería? Uno de los problemas que yo he identificado más frecuentes en el emprendedor es que se casan con su solución, ¿no? Y cuando tú te casas con tu solución, como la única solución al problema que estás tratando de encarar, todos los emprendedores de una u otra forma están solucionando problemas. ¿No? El problema es que cuando ellos creen que la única forma de encarar ese problema es con su solución, se están casando con su solución. Claro. ¿No? Y el riesgo de eso es que en realidad hay mucha ceguera de taller detrás de ese tipo de pensamiento. Claro. ¿No? Y tendrías que partir de la base de que no hay nadie que te pueda sumar valor, ¿no? Y una de las condicionantes de éxito que yo he visto en muchos emprendedores, justamente esa pequeña línea entre ser sumamente necios, ¿no? Testarudos, y el estar comprometidos con su idea y con su negocio. O sea, porque el de repente renunciar un poco a tu plan de vuelo original, no significa renunciar a tu idea de solución, ¿no? O al problema que estás tratando de solucionar. Y hay mucho emprendedor que le cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Ajustar el camino. Sí, y a mí me pasaba, o sea, como que yo estaba casado con mis soluciones. Y entonces cualquier persona que me cuestionaba mi solución en cualquier industria, porque he participado en varias, después volví a tener un restaurante, lo volví a quebrar, o sea... generalmente cuando me he casado con mi solución, me termina yendo mal, ¿no? Y es porque no he tenido la capacidad en distintos momentos de mi vida de reconocer que
hay opiniones, valores, comentarios que realmente con un desinterés absoluto se hacen simplemente para tratar de ponerte en el radar algo que te pueda ayudar a minimizar el riesgo a fracaso, ¿no? O maximizar el potencial de éxito de tu iniciativa. Claro. Entonces, justamente esta frase de no te cases con tu solución, cásate con el problema, atiende a debes tener cierto dejo de humildad en el camino del emprendimiento. O sea, el emprendimiento es duro. Quien te diga que no, porque luego todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿no? Y la verdad es que es durísimo. O sea, yo mismo no me considero empresario, sigo siendo emprendedor. No he tenido un éxito rotundo en ninguna de mis empresas que me permita, por ejemplo, hoy catalogarme a mí como un señor empresario, ¿no? Creo que soy un buen iniciador de proyectos, claro. Me encanta, pero estoy muy lejos de estar consolidado en alguna industria en lo particular. Y te voy a ser honesto, hoy no sé si quiera estarlo porque creo que soy mejor desarrollando nuevos proyectos y después poniéndolos en manos de gente mucho más chingona que yo para ejecutar, ¿no? Y quizá también ese ha sido uno de mis aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Reconocer tus autolimitaciones. Porque luego se piensa que el fundador o el emprendedor tiene que ser el que lleva la empresa en todas las etapas de su vida. ¿Por qué? Porque el libro lo decía así. Esa fue la historia de nuestros abuelos, ¿no? O sea, los abuelos, las empresas de antes se construían de esa forma. Y entonces pasaban de 1, 2, 3 generaciones. Hoy, si tú revisas la lista del Fortune 500, ¿no? O sea, y te das cuenta que la variación de este listado de las 500 empresas más importantes del mundo tiene una variación tremenda de año a año como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales y la relevancia de la innovación en el cambio del juego, claro, ¿no? Durante muchísimos años el top 500 no variaba nada. O sea, de las 500 quizá había una variación de más o menos 10% al año, ¿no? Hoy si tú agarras las radiografías cada 10 años, de los últimos 30, la variación es tremenda, ¿no? Y una empresa que no existía hace 10, hoy puede ser la número 3 del mundo. Sí, ¿no? Claro. Y quizá en 10 años no exista, ¿no? Y eso implica también un reajuste. Cambio el chip de las corporaciones eternas. Completamente, ¿no? Con la persona esta colgada en la pared de la oficina principal. Sí. Todas las sucursales, ¿no? Sí, sí. Y incluso, no sé si por aquí, seguramente por tu foro han pasado personas que en realidad en este entenderse emprendedores tiene que venir un proceso de desapego hacia tu idea. ¿Y por qué? Porque al final del día, si tú me preguntas, yo podría vender cualquiera de los proyectos en los que hoy estoy involucrado. O sea, no le tengo apego a la idea. Me encanta el proyecto de Cíclica, pero si mañana llega, no sé, una empresa de educación relevante, ¿no? Como hay una que está en Morelia que recibió capital de los dueños de Cinépolis, ¿no? Si el día de mañana llegan ellos, oye, me interesa lo que traen ustedes, ¿me lo vendes? Pues se lo vendemos, ¿no? Claro. O sea, y se lo vendo porque quiero creer que con un poco más de centavos en la bolsa me va a ser más fácil emprender mi siguiente aventura. Pero no con la idea de heredarle eso a mis hijas. O sea, yo no sé qué quieren estudiar mis hijas, no sé qué quieren hacer de su vida. Tengo dos chiquitas. Y la verdad, lo que menos me gustaría es tratar de acotar su potencial alrededor de la idea de quedarse hay un negocio familiar antiguo, añejo, que tienes que continuar. Sí. O sea, para mí sería como un atentado a su capacidad creativa y a su libertad, ¿no? O sea, y creo que todo esto que vamos mencionando, que parecen como ideas un poco de repente sueltas, tiene que ver con el espíritu del emprendedor, ¿no? Y su vocación de libertad, de oportunidad al cambio, ¿no? De no apego a las cosas materiales, a los espacios físicos. O sea, si te fijas hoy, el cambio de paradigma es tal que la generación de tu padre, el mío, medía el éxito en función de la propiedad. ¿No? Nuestra generación, y todavía mucho más las que vienen abajo, porque uno es así todavía como un borderline entre millennial y generación X, ¿no? Pero las generaciones de abajo valoran mucho más el acceso que la propiedad. Claro. Y el ejemplo claro está en mi padre, amante de la música, gran acaparador y coleccionista de discos de jazz. Claro. Cuando hoy, pues en realidad podrías tener a 179 pesos en un plan familiar Spotify con una discografía 1000 veces mayor que la de mi padre. Claro. Sin embargo, mi padre quiere seguir comprando discos.
Y la generación que sigue ni siquiera tiene en el pensamiento la idea de voy a comprar discos, voy a coleccionarlos. Es como voy a pagar el acceso al streaming de la música, ¿no? Por supuesto, cuando yo quiera, la que yo quiera, todo lo que yo quiera, ¿no? Acá era un tema más de propiedad, restricción, ¿no? También lo que pueda pagar en ese momento, y si puedo comprar un disco al mes, pues compro un disco al mes. Sí, claro. Creo que eso cambió y cambió en los coches. O sea, hoy si tú le preguntas a un chavo joven, oye, ¿la hipoteca de tu casa qué? No, yo quiero viajar. O sea, claro. Una casa es un ancla, ¿no? Claro. Entonces, todos esos paradigmas han venido cambiando. Yo mismo he venido cambiando también muchos de mis paradigmas a través del tiempo. Ajá. O sea, creo que hoy me siento más mentalidad de emprendedor que cuando empecé, a pesar de que era mucho más joven y quizá en el paradigma que tenemos muchos de lo que es ser un emprendedor, porque piensas en un emprendedor y piensas en un chaval, ¿no? No, y además, justo quiero tocar este tema porque de pronto ahí se creó una especie de estereotipo del emprendedor, pero equivocado, ¿no? O sea, no con todas estas condiciones o características que tú acabas de mencionar, sino solamente alguien que intenta algo solo porque sí, o que solamente es una especie de acto performativo, ¿no? De soy emprendedor por X cosa. Y creo que va mucho más allá, ¿no? Me gustó esta parte que decías del espíritu del emprendedor. Y si tú tuvieras que decir cuáles son no limitativamente, ¿no? Pero cuáles serían las 3 características principales del espíritu del emprendedor, ¿cuáles crees que serían las más importantes? Capacidad de asociación, ¿no? O sea, creo que el emprendedor tiene que reconocer el talento ajeno y la carencia propia. ¿No? Y sí creo que la capacidad de asociación es fundamental en el emprendedor, por lo menos el emprendedor que tiene potencial de trascendencia. Claro. ¿No? El segundo yo creo que es libertad. O sea, el emprendedor, y este es un tema bien interesante que ahorita me gustaría profundizar un poco con la relación que existe entre el acceso a capital de riesgo en México y la ausencia de libertad. Y por eso yo siento que no ha florecido tanto. Pero el emprendedor es un alma libre y justamente muchas veces decide emprender más que por necesidad, es por estilo de vida, ¿no? O sea, los drivers del emprendedor son distintos. Entonces valora más, por ejemplo, el poder decidir sobre su tiempo, a pesar de que esto signifique trabajar y no dormir durante 2 semanas seguidas, ¿no? Pero que sea él el que decide no dormir durante 2 semanas seguidas, ¿no? No que sea el programa del jefe que establece que tiene que alcanzar ciertas metas en cierto tiempo. Claro. Entonces sí creo que hay una condicionante de libertad. Yo te lo digo, ahorita a mí en esta experiencia nueva de la SEDEC, que ya platicaremos al final un poco, quizá al principio fue de lo que más me costó, ¿no? Porque es el primer trabajo en muchísimos años que me exige de cierta forma un tiempo determinado y eso ha sido todo un nuevo aprendizaje, claro, ¿no? Completamente. Pero entonces libertad, capacidad de asociación y un tercero. Y el tercero quizá yo te diría como plasticidad cerebral, ¿no? Y por esto me refiero básicamente a hambre de aprendizaje permanente, continuo. O sea, creo que el emprendedor es alguien que tiene la capacidad de nunca encontrar la meta, ¿no? O sea, nunca siente que ya llegó. Y el cerebro que siempre, hay una frase de un ex mentor mío, hace mucho que no hablo con él, pero es mentor de los irrazonables, de Rulo y de José. Se llama Tom Chi. Él decía que en la vida hay que ir por la vida en estado beta, ¿no? Y esa sería tal vez la tercera característica que yo reconocería. O sea, es esta permanente capacidad de sentir que todo es mejorable. Todo. Incluso tú mismo. Claro. ¿Y cómo lidia eso o cómo convive con la sombra siempre latente del síndrome del impostor? O sea, que de pronto entiendo esta parte de hay que tener plasticidad cerebral para estar nunca parando de aprender, que de hecho es frase de este podcast, pero ¿cuál es la línea o la frontera entre que esto también se vuelva una suerte de frustración de decir es que no estoy aprendiendo lo suficiente o no tengo el tiempo suficiente, o estoy desperdiciando mi tiempo? Sí me voy a entender, o sea, como que esto al mismo tiempo también se pueda convertir en una situación de insatisfacción crónica, que tú ves el lado bueno, que digo, me encanta este lado bueno, pero también tiene un lado malo de no estoy haciendo nada, no estoy logrando mis metas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden convivir o cómo evito pasar de un lado a otro, que es una línea para mí muy, muy endeble, ¿no? O lo ves distinto?
Sí lo veo distinto, porque, o sea, creo que la única diferencia está en el estilo de pensamiento con el que encaras la idea misma, ¿no? De la insatisfacción permanente o el apetito permanente por conocer más, ¿no? O sea, y esta reflexión quizá venga un poco de mis últimos años. El año pasado, uno de mis clientes más importantes se volvió el presidente Fox. También por un tema de casualidad. O sea, yo siendo director de Novaera en ese momento, cuando te comenté hace un rato, Novaera era un ente, una non-for-profit que gestiona ciertos programas de emprendimiento e innovación de alto impacto para el gobierno de Guanajuato, ¿no? Entonces un día le hablan al director de Novaera y le dicen, el presidente Fox le habla y le dice, necesito que me hagan un programa a la medida para mis hijos y mis sobrinos. Y el director, que era un tipo muy bien conectado políticamente, pero no técnicamente tan digamos, en el tema del emprendimiento y la innovación, me dice, acompáñame. Vamos al Centro Fox un día. Por primera vez, pues me tocó estar frente a un presidente, claro, un expresidente muy peculiar, pero sigue siendo una persona que impone, ¿no? A pesar que hoy tiene casi 80 años el viejo. Y cuando me senté con él, la verdad es que me quedó claro porque fue presidente. O sea, es un encantador de serpientes, tiene un charm increíble. Y nos hizo un planteamiento. Dijo, oye, estoy cotizando con Endeavor, con un Reasonable, y quiero que ustedes me hagan una propuesta. Omar Silva me dice, pues, elabórala, ¿no? Entonces me metí. Yo mucho tiempo he dedicado a hacer programas marca blanca para otras personas. Entonces me metí a desarrollar esto. Lo presentamos como Novaera. Y dice, me gusta, contrató a Novaera. Novaera como tal era una especie de Intelequia, no tenía un brazo operativo. Entonces Novaera dice, pues Luis, opéralo, ¿no? Y me tocó operar durante 9 meses un programa para los hijos y sobrinos del presidente en temas de las distintas family, digamos, corps que hay ahí, que son casi todas del campo. Y justamente en ese paseo me tocó básicamente recurrir a la gente que había conocido en el pasado. No hablo de mi otra vida, ¿no? Sino en el pasado de Endeavor y en el pasado de un Reasonable. Integro talentos. O sea, reconocí quizá que uno de mis mayores talentos, derivado de la casualidad pura, era la capacidad de conocer e integrar talento, ¿no? Entonces le hablé a 8 o 10 amigos, entre ellos el actual secretario de Desarrollo Económico, y ahí es donde se empieza a ligarte quizá la idea un poco más hacia el final de esta charla. Y les hicimos un programa muy bonito que afortunadamente les gustó mucho. Y entonces el presidente, cuando termina el programa, me dice, oye, pues mira, yo contraté a Novaera, pero me quedó claro que quien ejecuta esto eres tú. Vente a trabajar conmigo. Entonces le dije, mira, el presidente, no estoy buscando chamba, tengo mi despacho. Con mucho gusto lo hago mi cliente, ¿no? Me la jugué. La verdad es que al final del día, claro. Igual me mandaban por las cocas, ¿no? Pero me dijo, órale, va. Entonces, el acuerdo vino más en función de mantener mi libertad, que es uno de los atributos que te decía que para mí eran fundamentales. Yo ya vivía en Aguascalientes en ese entonces. Entonces tenía mi familia acá y yo no quería volverme a mudar. Llevaba 7 mudanzas en 6 años con mi familia. La verdad, mi esposa, una santa gitana conmigo, siempre empujando y construyendo sueños juntos, relevante, ¿no? Eso, Muy importante, porque nunca ha sido una carga. Al contrario, siempre me dijo, órale, va. Ahorita ya cumplimos 3 años en Aguascalientes, 3 años y medio. Estoy feliz, ¿no? Pero yo le dije, me voy a venir todos los martes temprano en la mañana. Él tiene un hotel spa hacienda que se llama Hacienda de San Cristóbal. Le dije, voy a dormir aquí 2 noches, hágame una tarifa muy buena. Y voy a dormir martes y miércoles acá, y a veces jueves, y regreso yo después a mi casa en Aguascalientes. No voy a mover a la familia. Me dijo, órale. Ese fue el acuerdo que tuvimos, 3 años. Y el año pasado fue un año increíble, porque después de 2 años de trabajar con él, sobre todo ayudándole a lograr la sustentabilidad de las fundaciones, esa fue mi chamba con él. Y terminé involucrándome mucho en la industria canábica, ¿no? La canábica moderna, ¿no? La canábica de la bolsa de valores y empecé a conocer, obviamente, por un lado, otra industria. Es increíble estar en el surgimiento de una industria y me tocó estar ahí. Es padrísimo. Y obviamente de la mano de este señor que tiene un reconocimiento en esa industria impresionante. Es quizá uno de los 100 nombres más relevantes de la industria a nivel mundial. Y
Y simplemente por su promotoría, porque no es que produzca. Luego decía, no, seguramente produce. No produce, pero ha sido un promotor permanente de la legalización como herramienta para quitar los grandes flujos de capital al narco. Claro. ¿No? Entonces, en este caminar al lado suyo, fui ganando su confianza, una amistad, le tengo un respeto entrañable. Para mí es como un abuelo. Y el año pasado, por también un tema de coyuntura, tenemos la visita en Centro Fox de unos monjes budistas. Me tocó atenderlos porque tuvimos una reunión con el presidente, con la señora Marta, los monjes y un servidor. Ellos venían uno de ellos era el representante del Dalai Lama en México, bueno, en América Latina, y el otro era un ex monje que ahora estaba como titular de un instituto de estudios de la compasión en la Universidad de Emory. Wow. ¿No? Entonces vinieron a presentarle un programa que era sobre educación compasiva al presidente, que es un apasionado de la educación y que de cierta forma querían encontrar en él un embajador de la educación compasiva, que es básicamente llevar el concepto de la compasión, ¿no?, a la educación tradicional como un elemento de recuperar la humanidad, ¿no? O sea, en el sentido más amplio de la palabra humanidad. Y entonces me toca, después de esa reunión, me dicen, oye, van a estar aquí todo el día y mañana en la mañana atiéndelos. Yo me quedaba en la hacienda, entonces me meto con ellos a comer y a platicar. Salió el tema de cíclica, de que a mí me gustaba el tema de educación, los niños. Me dicen, oye, queremos invitar a un empresario picudo a la presentación del programa de compasión, de educación compasiva de Emory en la India. En una reunión con el Dalai Lama, no sé qué. Perfecto. Nosotros le propusimos a Ricardo Salinas Pliego, que le gusta mucho el tema de educación. Ricardo había dicho que sí. 2 semanas antes del evento les cancela, ¿no? Y vas a ver por qué te digo que la vida es casualidad, ¿no? Recibo una llamada un domingo por la mañana de la señora Marta y me dice, Ricardo canceló, necesitamos mandar a alguien más. ¿En qué piensas? Le dije tal. Me dice, ok, les voy a proponer a las personas de Emory. Les propone y la gente de Emory le dice, no, mándanos a Luis, que hable de cíclica. Entonces, de la noche a la mañana estaba yo en la India, ¿no? Y estando en la India presentando el proyecto de cíclica de educación sustentable para niños, me dicen un día antes, el moderador de tu panel es el Dalai Lama. Puta. O sea, la verdad es que se me caían los calzones, ¿no? Claro, estaba muy nervioso, era en inglés, ¿no? Más o menos le casco, pero una cosa es tener una conversación y otra cosa es dar una especie de conferencia. Claro. Entonces estaba como el chiste, ¿no? Habíamos 4 representantes, uno de América del Norte, uno de Latinoamérica, uno de Asia y uno de Europa. Y el Dalai Lama solo faltó un representante, pues de cierta forma, de Oceanía y de África, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, ¿no? Que me hizo empezar a percibir un poquito la vida desde la filosofía un poquito más del Dalai Lama y el budismo, ¿no? Y este elemento de la compasión en todo lo que hacemos, ¿no? Y que se ha vuelto de cierta forma esta como autorreflexión que ha marcado mucho de mis últimos año y medio en el cómo tomo decisiones. Me ha marcado mucho, ¿no? O sea, me marcó, fue de esas cosas. Tuve la oportunidad de saludarlo al final del panel y fue una cosa muy rara porque yo era el cuarto más alejado del centro, ¿no? La verdad, ya estaba allá arriba, dije, no tengo nada que perder, le voy a pedir una foto, ¿no? O sea, me salió ahí mucho el millennial que llevo dentro. Entonces le dije, su santidad, ¿me puedo tomar una foto con usted? Me dijo, sí, claro, ayúdame a levantarme porque el señor tiene más de 80 y tantos años, ¿no? Entonces le doy la mano para levantarlo, se levanta conmigo y no me suelta la mano. Entonces me jala, me dice, no, pues una foto, no sé qué, la foto. Y en eso los medios dicen, no, pues una foto de todo el panel. La norteamericana, que estaba originalmente entre él y yo, se quiere poner entre los dos y el Dalai no la deja. No me suelta a mí la mano y entonces ella queda en la fotografía del lado, digamos, lado derecho, externo, ¿no? Terminan las fotografías y no me soltaba. Ya llevamos tal vez 1 minuto y medio agarrados de la mano. Una energía increíble, claro, ¿no?
termina las fotografías y entonces se voltea conmigo, con la norteamericana, y le dice, cada vez que yo pienso en tu país, me duele. Cada vez que pienso, le dice a la norteamericana, que yo pienso en lo que tu país le está haciendo a México, me duele. Y le dice, imagínate lo que él siente. Le dice a ella, sin soltarme la mano. Fuck, con eso, cabrón. Me jala, me pone su cabeza contra la mía 20 segundos, me suelta y me da unas cachetaditas y ya me bajé. Y fue una de esas experiencias de vida. ¿Te estás mareado? ¿Qué te pasó? Sí. La verdad es que te cuesta hasta un par de minutos asimilarlo, lo que pasó allá arriba. Es una experiencia muy linda, pero que terminó de cierta forma pues de marcar muchas cosas que yo ya traía un poco ahí como inquietudes, ¿no? Y que al final se traducen en una cosa súper simple, ¿no? Del cómo encarar la vida, ¿no? Que era un poco la reflexión que nos llevó a esta historia anecdótica, pero del estilo de pensamiento con el que encaras la realidad, ¿no? Hay un libro que se llama El arte de la felicidad, del Dalai Lama, que habla justamente de este concepto, ¿no? De cómo te deshaces de los pensamientos negativos y mantienes solo los positivos en el camino hacia la felicidad. Dice, la única forma de alcanzar la felicidad de una u otra manera, y va a ser súper simplista mi resumen y le pido una disculpa a todo mundo, pero es eso. Dice, es que al final del día hay pensamientos que te generan felicidad y hay pensamientos que no te la generan. Entonces, a tu pregunta de cómo no caes en eso, pues justamente alejándote del pensamiento que te genera eso y pensándolo en positivo. O sea, cada minuto que no le dedicas te puede generar frustración al proceso formativo. Pero cada minuto que sí se lo dedicas te acerca más a la persona que quieres ser, ¿no? O que tal vez ni sabes que quieres ser, pero que te vas a convertir. Entonces... Hay un libro que habla de eso sobre el lenguaje, que dice que es una mentira que el lenguaje sea pasivo y descriptivo, sino que antes bien es activo y constructivo. Y entonces la forma en la que te aproximas a la vida a través del lenguaje tiene muchísimo que ver con cómo la vives en realidad, ¿no? Y entonces justo guarda relación completamente con lo que acabas de decir, ¿no? Y wow, qué idea. Pues mira, la verdad es que para mí sí fue un cambio de paradigma. Me ha ayudado mucho en mi proceso de tranquilidad personal. Trato de vivir hacia el tema de ser mejor ser humano todos los días, ¿no? Mi esposa juega un papel fundamental en esto, mis hijas también. O sea, como que yo cuando me casé cambié mucho, ¿no? Y quiero creer que para bien. Y hoy me toca estar en esta silla acá, ¿no? O sea, como consecuencia también de eso. O sea, Endeavor me permitió conocer al hoy secretario, siendo mi emprendedor. Lo dejé de ver 8 años, ¿no? Se había generado una relación de confianza en el momento, sí. ¿Basado en qué? En servir. Claro. Porque yo era el analista que le ayudaba a llevar las minutas de sus consejos consultivos, ¿no? Y no mucho más que eso. Claro. Luego lo invito en una reconexión al proyecto de Fox de una forma completamente desinteresada, que creo que también ese es un elemento importante, porque tú me decías un poco cómo construyes estas redes y cómo te vinculas. Yo creo que tienes que hacerlo de forma desinteresada. Cuando se percibe que es un tema nada más de quiero, dame, ¿no? Tiene que ser genuino. Sí. Entonces, Manuel al final, el día que me llama para decirme te invito a la subsecretaría, yo estaba absolutamente sorprendido, porque dije, te he visto 4 veces en 10 años. ¿Qué te hace pensar en mí como alguien que te puede venir a ayudar en este proyecto? Y para mí ha sido un viaje increíble. Llevo 8 meses en la silla. Es un privilegio el servicio público. En verdad, yo creo que, no sé si bien hecho, yo lo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Sí, de la mano de un secretario que la verdad tiene esta condicionante que yo he buscado en mi chamba de trabajar con gente que me parece increíble. Eso se mantiene. Y pues hoy me da la oportunidad en este momento de pandemia y de COVID, estar sentado en una silla donde quizá puedo tratar de hacer mucho más por mi ecosistema, ¿no? Y cuando digo mi ecosistema, hablo del ecosistema emprendedor, claro, ¿no? Y la MIPYME, que quizás si hubiera estado en cualquier otra trinchera, ¿no? Y vuelvo a decir, es otra linda coincidencia, ¿no? Porque en realidad no había hecho yo nada, o quizá había hecho todo, ¿no?
para realmente acercarme al servicio público y hoy estar en esta oportunidad tratando de sacar adelante lo que a mí me toca, con un equipo también increíble de colaboradores que pude traerme y que ya estaban, ¿no? Y bueno, pues tratando de obviamente minimizar el impacto de no solo de la pandemia sanitaria, o sea, de la pandemia y su efecto sanitario, sino del efecto económico que apenas estamos empezando a sentir, yo creo, ¿no? Justo eso es donde quería también llegar. Desde la posición en la que estás ahorita, ¿cuál es como tu plan para influir positivamente? Digo, afortunadamente tienes todo un background que te da todas las herramientas como para influir positivamente en el ecosistema. En estos momentos, ¿cuál es tu plan, no? O sea, o cuál es el plan de la Secretaría como tal, hacia dónde está orientado el ecosistema emprendedor y el desarrollo económico frente a la contingencia sanitaria, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Mira, partiendo de una premisa de que los recursos son limitados, quizá la estrategia no oficial, ¿no? Porque no es necesariamente la que sale en el encabezado del plan de reactivación económica, que siempre se traduce de una u otra forma en dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero va a poder disponer el gobierno para tal o cual causa? Eso está muy claro en el plan de rescate económico y lo puedes revisar. Creo que lo que estamos tratando de hacer desde la Secretaría y en particular ha sido un poco mi encomienda, ¿no? Tiene que ver, uno, en digitalización. ¿Vas a decir qué es eso? Pues es básicamente tratar de meter Aguascalientes de una forma más acelerada en el proceso de gobierno digital. ¿Qué efecto tiene esto pro reactivación económica? Uno, está probadísimo que la digitalización de trámites y servicios, por un lado, reduce corrupción. ¿Por qué? Porque reduces las posibilidades de contacto con el servidor público, ¿no? Entonces, si ya no lo ves, pues disminuye muchísimo la posibilidad. Dos, reduce el costo que representa para el ciudadano la realización de un trámite, que se traduce en gasolina, tiempo, vueltas, porque además ojalá la primera saliera, ¿no? Entonces dan 2, 3, 4 vueltas. Entonces es un tema de tiempo. Y también para el gobierno se traduce en tiempo y por lo tanto en dinero, ¿no? Entonces hay ahorros presupuestarios importantes derivados de la digitalización. Creo que Durango tiene algo así. Y platicaba con un cuate que estaba participando en una licitación allá y dices, es el proceso más transparente en el que he estado. Y no tuvo contacto con personas. Increíble, ¿no? Tendré que estudiarlo más. No conozco el caso de Durango. Estamos estudiando ahorita el caso de Estonia. Estonia es el país más avanzado en materia de gobierno digital en el mundo. Aguascalientes no está donde debería estar. Creo que es un estado que ha hecho muchas cosas muy bien, ¿no? Sobre todo en la comparativa nacional. Pero creo que en tema de gobierno digital tenemos todavía ahí una gran oportunidad de acercar trámites y servicios que además hoy tienen otro efecto adicional, que es disminuir la movilidad social, que se traduce en disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Por pandemia. Entonces, digitalización se ha vuelto uno de los grandes sellos de la casa, se podría decir. Hoy por primera vez en la historia puedes hacer un PROMIPYME, que es nuestra versión de INADEM, ¿no? De apoyo, subsidios productivos, 100% en línea. Acceder a un crédito de CIFIA 100% en línea, acceder a una beca de ITSEA 100% en línea. Acabamos de lanzar el PROMIPYME Servicios. Hoy estamos en un coworking space. Y los coworking space juegan un papel fundamental en el desarrollo del ecosistema emprendedor. Y ante la pandemia tienen un riesgo sistémico de desaparecer. O sea, es real que pueden desaparecer la mayoría de ellos, ¿no? Entonces lanzamos un PROMIPYME Servicios, también el primero en su tipo en Aguascalientes, que lo que hace es le pagamos 75% de 6 meses de hospedaje en un coworking a emprendedores, ¿no? Con una doble intención. Uno, generarle flujo de gente a los coworkings para que se mantengan operando y logren sobrevivir. Y dos, le permitimos al emprendedor el no tener que quedarse en su casa encerrado. Porque mucho de lo que pasa en el ecosistema emprendedor sucede conociendo gente. Entonces, queremos generar caldos de cultivo a través de generar el contexto, ¿no? Condiciona al actor y entonces necesitas darles contexto. Exactamente, ¿no? El segundo tiene que ver con diversificación, ¿no? O sea, diversificación entendida como Aguascalientes está altamente concentrado y ha sido sumamente exitoso en la industria automotriz. Pero eso a la larga es un riesgo sistémico también, porque tenemos casos como Detroit, ¿no? No lo digas 3 veces porque se nos aparece, pero claro que Aguascalientes hoy depende en un porcentaje muy cercano al 70% en su Producto Interno Bruto del sector automotriz.
Entonces, diversificación es otro de los elementos que más nos preocupan. Nos gustan en particular al secretario, un servidor, 3 industrias en las que estamos tratando de apostar mucho y lo dejamos ver de una u otra forma con los promipymes que sacamos diferenciados, que es industrias creativas o economía naranja. Sí, el libro está de Iván Duque, ¿no? Sí. También me tocó estar con él, con el presidente Fox, en una reunión en el Palacio de Gobierno de Colombia, también muy interesante. Después ojalá tengamos tiempo de platicar de eso. Tecnologías de información. Ajá. Y agrotech, ¿no? Y prueba de un poco hacia dónde vamos ahí. Uno, estamos haciendo esfuerzos muy importantes en hacer convocatorias diferenciadas. Entonces tuvimos por primera vez también en la historia de Aguas un promipyme emprendimiento cultural. O promipyme empresas creativas, ¿no? Muy orientadas hacia este tema. También viene por primera vez en la historia de Aguascalientes el MetaFest, que Meta es un acrónimo, que es makers, emprendedores, tecnólogos y artistas. Wow. Que viene a ser parte de la propuesta de contenido para el nuevo barrio creativo de la ciudad, que es la zona del FICO 13. Aguascalientes, Aguascalientes está en un proceso de ser considerado ciudades creativas de la UNESCO. Y en esta certificación hemos tenido que ir avanzando a través de la mano del ICA en muchas cosas. Pero ahora CEDEX se suma y propone la creación del MetaFest como un festival emblemático de la ciudad que pretende ir posicionando a Aguascalientes como un epicentro internacional, por lo menos latinoamericano, en materia de makers, emprendedores, tecnólogos y artistas, ¿no? Wow. Entonces va a suceder del 26 al 29 de noviembre en la zona del FICO 13, ¿no? Súper. También por ahí estamos explorando la posibilidad de traernos una de las universidades top en materia de tecnologías de información, el Harvard de su industria, con la intención de generar talento que después se traduzca en nuevas startups de base tecnológica. Ajá. Y también, ¿por qué no?, en un polo de atracción de empresas que estén buscando ese tipo de talento. Claro. ¿No? A sabiendas que es una industria que no necesita inversión directa tan intensiva como la de la transformación, sino que la mentefactura funciona de una forma distinta, ¿no? Entonces, hoy un chavo con una computadora y con talento o capacidades técnicas puede generar productos de exportación, ¿no? Y eso es romper también muchos paradigmas. Entonces, es un poco la apuesta, diversificación y digitalización como 2 elementos. Y el tercero quizá tiene que ver con conectividad con la triple o la cuádruple hélice, ¿no? O sea, como no hay dinero que alcance, pensar que el gobierno va a solucionar este problema es muy pretencioso y es limitado. Sí, claro. ¿No? Entonces generamos una iniciativa, por ejemplo, como que se llama Mentores por Aguascalientes, que básicamente lo que está proponiendo es llevar el modelo Endeavor a la siguiente escala, democratizar el acceso a programas de mentoring a nivel social de Aguascalientes y tratar de hacer que el mentoring se vuelva parte del ADN del hacer empresarial hidrocálido. Entonces, ¿qué está poniendo el gobierno? Pues nosotros nada más ponemos la plataforma, pero al final del día es una relación persona a persona. Y a partir de las próximas 2 semanas vas a poder encontrar la plataforma de Mentores por Aguascalientes dentro del haber de servicios digitales, ¿no? Como una plataforma en esta primera etapa limitada solo a las empresas que están afiliadas a Hecho en Aguascalientes. Pero la idea es que con el tiempo, una vez que validemos ciertas hipótesis, podamos abrirlo a universos un poco más amplios de unidades económicas. Y esto entendiendo que en Aguascalientes el 99.5% de las unidades económicas son MIPYMES. Y generan el 71% del empleo, pero solo contribuyen con el 28% del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que tener mejores MIPYMES en Aguascalientes. Claro. Y en la medida que seamos capaces de justamente desarrollar mejor a la MIPYME, entendiendo que es un trabajo conjunto, gobierno, IP, universidades, ¿no? Podremos seguir siendo el rey del crecimiento en México y en América Latina. Porque si tú ves la media de crecimiento de Aguascalientes en los últimos 20 años, se asemeja más a los gigantes asiáticos que a México y América Latina, ¿no? Wow. El tema es cómo mantienes esa atracción de crecimiento y bienestar, ¿no? Y creo que es retador porque el contexto nacional
no favorece y porque el contexto internacional también está siendo muy, muy complicado, ¿no? Pero es un poco lo que estamos haciendo y pues ahora sí que a sus órdenes, en lo que podamos sumarnos también, entender que no tenemos las soluciones o todas las soluciones. Claro. Y así que también bien abiertos a que cualquier persona que tenga de repente alguna idea que podamos ejecutar desde acá, adelante. También nos acaban de presentar hace poquito un Uber de oficios, ¿no? Y servicios. Y estamos por incorporarlo como parte de los servicios de la plataforma de servicios digo que digitales. Al final del día también es parte de todos estos emprendimientos que han surgido por el contexto. Exactamente, ¿no? Y que seguirán surgiendo. O sea, creo que el COVID es una gran oportunidad para la innovación y el emprendimiento. O sea, es una terrible historia para muchísimas industrias, pero es una gran historia para la innovación y el emprendimiento. Claro. O sea, para mí es el ecosistema perfecto para el florecimiento de la innovación y el emprendimiento, ¿no? Sí, claro, porque cuando buscamos respuestas las vamos a buscar allá. O sea, justamente. Y tenemos la oportunidad de crecer 30 años más rápido, ¿no? O sea, me refiero a que cosas que podrían pasar en 2030 van a pasar el año que viene. Sí. Se estima, consultoras muy serias dicen que la adopción tecnológica de América Latina equivale a 3 años en 3 semanas. Wow. ¿No? O sea, lo que íbamos a adoptar en 3 años lo adoptamos en 3 semanas cuando empezó el tema del COVID. Entonces, esa es una gran oportunidad y son las cosas buenas que nos va a dejar el COVID, sin duda. Hay que aprovecharlo, hay que mantenerlo como un elemento permanente, ¿no? O sea, que no sea este hecho lo que nos hizo cambiar una vez, sino que ojalá nos fije la pauta de cómo tendríamos que seguir comportándonos, claro, ¿no? En el tema de aprender a hacer cosas nuevas, de cambiar el cómo operamos. O sea, yo veo el tema, lo que esto va a impactar, por ejemplo, en la industria del turismo de negocios. Yo creo que va a ser brutal. Claro. ¿Por qué? Porque hoy las empresas nos dimos cuenta que podemos hacer mucho de lo que creíamos que teníamos que hacer presencialmente a través de una plataforma remota. Y eso va a tener un impacto, obviamente, muy significativo en el mercado del turismo de negocios, pero evidentemente hizo que una empresa como Zoom de repente tenga hoy más valor económico que América Móvil, ¿no? Entonces, son las posibilidades que surgen en contextos como el actual, ¿no? Y para mí, desde la cachucha del emprendedor, del amante del emprendimiento y la innovación como alternativas de desarrollo económico sostenible, es un privilegio poder vivir esto. Claro. Desde la cachucha del servidor público que tiene que meter el hombro y tratar de minimizar el impacto, es una tragedia, ¿no? Porque lo que está viviendo la MIPYME en este país y en el mundo es brutal, ¿no? Y yo creo que estamos todavía muy prontos a saber de qué tamaño va a ser el daño. Claro. Lo que también es un hecho es que yo me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a un equipo que creo que ha tomado decisiones oportunas en momentos adecuados con el contexto y con el recurso que se tiene. Y ojalá esto sirva para minimizar el efecto COVID en la economía de los próximos 3, 4, 5 años del estado de Aguascalientes, ¿no? Pero digo, si te soy muy sincero y no porque te esté entrevistando justo ahorita, creo que me da gusto que traigas justo el mindset adecuado en el lugar en el que estás, porque digo, lo que hemos escuchado en análisis económicos sobre coronavirus ha sido siempre trágico, siempre negativo, siempre digamos, en términos o el lenguaje catastrófico. Pero justo está lo que hablábamos hace rato, ¿no? El lenguaje de la aproximación o cómo te aproximas a la vida según el lenguaje. Creo que el mindset que traes es justamente, ok, busquemos las oportunidades, busquemos qué sí podemos hacer y entonces encontremos las soluciones para salir avante lo más rápido posible. Y eso es mucho mejor que hacer cuentas tristes y entonces decir, pues no hay nada que hacer, no encogerse de hombros. Pero creo que personalmente me da mucha tranquilidad que alguien con el mindset que tienes tú ahorita esté justo en la posición que le permite hacer o influenciar positivamente el entorno emprendedor, ¿no? Y ojalá puedan salir muchas cosas y toda la gente que nos escucha pues también se acerque a todo este tipo de convocatorias que mencionabas y que esto permita que el contexto no sea tan desalentador, sino que al contrario, que lo tomemos como una oportunidad y que avancemos, ¿no? Digo, que no hay un regreso a la normalidad, sino que es esto lo que es el contexto actual y que trabajemos sobre él, ¿no? Y sin duda. Me parece muy bien. No, pues te agradezco. Para terminar, hacemos ahí preguntas genéricas a los invitados. ¿Algún libro que nos recomiendes ahorita que te venga a la cabeza, que digas a los escuchas que estaría bueno que se buscaran? O varios.
Uno, la verdad, que a mí me marcó mucho y es El arte de la felicidad, que ya te lo comentaba hace un momento. No es de negocios, pero es de vida. Y al final creo que los negocios son vida, ¿no? Otros están obviamente los clásicos del tema de emprendimiento, desde el Lean Startup. Hay uno que se llama Switch, que tiene que ver justamente con el cambio de paradigma, que es un buen libro, no tan nuevo, pero no por lo tanto malo. Hay uno muy bueno que se llama Made to Stick, que tiene una metodología muy padre para estructurar tu pitch de venta, que si bien tampoco es muy nuevo, siempre me parece súper relevante. The Purple Cow, de Seth Godin, sobre cómo hacer tu empresa memorable. También tiene aprendizajes muy buenos, ¿no? Obviamente los de cajón para cualquier emprendedor que quiera hacer un modelo de negocios, de Business Model Generation, de Osterwalder, ¿no? Sus addendums que han salido de Value Proposition, ¿no? Que es del mismo. Son libros de cabecera como del hacer emprendedor, ¿no? Quizá el que más me ha marcado en la última época, de los que leí hace algunos meses, está el de Exponential Organizations exponenciales. Un libro muy padre sobre cómo debes de concebir los negocios del hoy, ya no digamos del mañana, del hoy, basados en las 6 Ds, que es una metodología que ahí platica un poco. No las traigo tan frescas todas, pero es básicamente... Habla de las 6 D, son digitalización, disrupción. O sea, son seis elementos que ahorita no traigo tan frescos, que básicamente dice, tienes que considerarlos antes de empezar un desmaterialización, democratización. Pero básicamente son 6 elementos que te pide que consideres antes de emprender, porque dice, emprender de manera exponencial es un poco más, digamos, es un poco más complicado que no hacerlo de manera exponencial. O sea, es decir, de un negocio de perfil tradicional, pero es 10 veces más rentable. Entonces, aunque fuera el doble de complicado, sigue siendo 10 veces más rentable, ¿no? Entonces, el costo-beneficio, y es un poco regresar al tema de involúcrate en proyectos que valgan la pena. Pues, lo mismo le dedicas a abrir una taquería, ¿no? A tratar de pensar en una solución con potencial exponencial. ¿No? Entonces, ese en particular me parece interesante y recomendable para la gente, y más en momentos como este. Sí. Perfecto, Luis. Para cerrar, una última pregunta. Tienes un escenario de 300, 400 personas, jóvenes en su mayoría, y tienes la oportunidad de darles un último mensaje. Supongamos que se les va a olvidar toda la plática. Si tú quisieras que hubiera un mensaje que no olvidara, ese último mensaje, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías? Mira, la vida es demasiado corta para rodearte de pendejos, ¿no? Y cuesta mucho trabajo deshacerte de pendejos en tu vida, ¿no? Y me hablo de familiares, de amigos, de novias, ¿por qué no? De esposas, ¿no? O sea, esposos. Y creo que la verdad sí es bien importante el entender eso pronto, porque mientras más tiempo le dedicas a esa gente, pues es tiempo que le pierdes, ¿no? A formarte o a dedicárselo a gente increíble, cabrón. Entonces, un día yo estaba leyendo un libro que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Terrible libro. Pero me acuerdo mucho, estaba leyendo yo en la antesala de una clase de filosofía del derecho. Y el maestro, el doctor Carlos Soriano, un tipo brillante, me tenía especial cariño, fue mi sínodo principal en la tesis de la carrera. Pasa y me ve leyendo eso, ¿no? Y me dice, licenciado Cabrera, ¿qué lee? Me dio un poco de pena porque sabía que estaba leyendo una tontería, ¿no? Y más ante una eminencia como él, es el mejor promedio de la historia de la UP, es un tipo, en verdad, con un cerebro tremendo. Entonces le digo, pues le enseño, ¿no? Más Platón y menos Prozac. Y me dice, licenciado, hay tantas cosas buenas que leer que no va a alcanzar a leerlas en su vida. No pierda un solo minuto leyendo esas pendejadas, ¿no? Y creo que hago esa misma analogía hacia la vida y las posibilidades que nos da de conocer gente. Entonces, el comentario iría hacia eso. O sea, al final del día, la vida es un paseo, ¿no? Y
con quién lo quieres vivir, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, con la gente que compartas, comparte con goce, da mucho más de lo que pidas. Y la vida es generosa en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú te das, se te presentarán oportunidades de todo tipo, conocerás gente increíble. Si te rodeas de pendejos, tendrás la vida del pendejo. Eso es un hecho también. Excelente. ¿No? Pues muchas gracias por tu tiempo, Luis. No, hombre. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.